Este es un vagón de tren. Está decorado especialmente. Es lo que llamamos un diseño VIP. Es difícil encontrar a una persona que no haya usado un transporte férreo, al menos un metro o un tranvía. Pero pocos han visto un interior similar y aún menos personas pueden pagar para viajar en uno como estos. Así que resulta que todos los trenes pueden ser divididos en ordinarios e inusuales. Hoy hablaremos de estos últimos. Hasta tiene regadera. Este es uno de los tipos de transporte más comunes en el mundo. La longitud total de vías tan solo en nuestro país excede la circunferencia del Ecuador. Pero cuando vemos un tren así, seguramente habrá preguntas. ¿Qué es? ¿O por qué se construyó un tren así? ¿O parece que es un tren blindado, pero tal vez no es así? Trenes inusuales. Todos los modelos increíbles y concebibles en un nuevo episodio del programa Experimentos. Experimentos. Trenes inusuales. Los trenes aparecieron en el siglo XVIII y se volvieron famosos en el siglo XIX. En muchas maneras, el auge industrial se debió a ellos porque el tren se podía usar para transportar cargas de muchas toneladas. En Rusia, el primer tren viajó en la ruta San Petersburgo-Tsarskoye-Selo y era una atracción muy entretenida. Para 1901, nuestros trenes podían cubrir una distancia enorme, aún para los estándares de hoy. Moscú, Vladivostok. Y a pesar de la variedad de vehículos terrestres, los trenes siempre estuvieron en un mundo con sus propias reglas, tradiciones y hasta romanticismo. Nuestro viaje empezará con lo que ahora se llaman trucos, pequeños consejos y estrategias que se usan para resolver muchos problemas cuando se está en un tren. Aprenderán cómo cargar teléfonos y otros aparatos en los vagones, cómo ducharse de manera correcta, cómo usar un teléfono satelital, subir equipaje con exceso de tamaño, etcétera, etcétera. Empecemos con lo más simple. Bueno, un pasajero necesita cargar un celular. ¿Cómo lo hacen? Hay enchufes disponibles en todos los compartimentos cerrados de los vagones nuevos. Solo necesitan buscarlos. En los vagones viejos y en los vagones de compartimentos abiertos normalmente están colocados en el segundo compartimento de los empleados y en el penúltimo, es decir, el segundo después del baño. También hay enchufes disponibles en el compartimento del conductor. Pueden pedir que carguen el teléfono ahí, pero es su responsabilidad. El chofer no tiene la obligación de cuidar los aparatos. ¿Y qué se hace si el tren está en donde no hay cobertura de red y necesitan hacer una llamada? Por ejemplo, para contactar un servicio de emergencia. En ese caso, se debe buscar el vagón del personal. Normalmente es el segundo vagón después del vagón comedor. Es el lugar de trabajo del conductor y él tiene un teléfono satelital. No se permite usarlo a los pasajeros, pero el conductor puede contactar a quien se necesita. Regresaremos con trucos para trenes. Mientras tanto, ¿qué opinan que es más seguro? ¿Las vías o la autopista? Obviamente es mucho más seguro viajar en tren que en automóvil, pero ¿por qué? En muchos aspectos, la seguridad depende del estado de las vías. Y estas son reparadas, y lo más importante, revisadas muy a menudo, para seguridad de los usuarios. Aunque las vías están hechas de acero al carbono extra fuerte, estas, como cualquier material, están expuestas a la erosión y a las rupturas. El daño no siempre es visible. Las fisuras pueden formarse dentro de los rieles. Entonces, ¿cómo las revisan?
Este es un defectoscopio, una máquina que controla la condición de los rieles. Y para esto se convierte de un vehículo terrestre en un transporte férreo en una manera poco sofisticada. Era un automóvil y se convirtió, bueno, en una clase de tranvía. Listo para partir. La velocidad de operación es de 25 kilómetros por hora. Aquí no necesitamos un volante, solo debemos controlar la velocidad. Si vamos a más de 25 kilómetros por hora, existe la probabilidad de dejar pasar defectos. Pero, ¿cómo los detecta? Usando ultrasonido. Primero se crea un contacto acústico entre el riel y el sensor. Para esto, las vías se mojan con agua en el verano y en invierno se mojan con una mezcla de alcohol y agua. Luego, un generador envía un pulso ultrasónico corto hacia el metal. Si no hay defectos, se reflejará completamente con un cierto retraso. Si aparece una fisura, los sensores detectarán algo como una señal dividida. Su eco, por cierto. Los sensores se instalan en la máquina de diferente manera, así que las fisuras también pueden ser detectadas en ángulos diferentes. Este vehículo férreo ha provocado que las operaciones de los trabajadores del tren sean mucho más simples, porque es mucho más fácil viajar sobre las vías que caminar junto a ellas con un carrito lleno de equipo. Había carros con detectoscopios. Bueno, aún los hay, pero son más modernos. Un operador camina por la vía con unos audífonos para poder escuchar un sonido característico de los defectos, si es que los hay, y todo eso a pie. Por lo tanto, podemos trabajar más en poco tiempo. Esa es una de las ventajas de la modernización. A continuación, ¿cómo se esmerilan las vías? ¿A quién ceden el paso los trenes? ¿Qué diferencia hay entre un tren blindado y un camión blindado? Y obviamente otra porción de trucos, consejos para viajeros. El programa Experimentos volverá en unos segundos. Antes de compartir más trucos para aquellos que viajan en tren, unos datos interesantes sobre vías. La primera línea férrea rusa conectó las dos ciudades capital, Moscú y San Petersburgo, por 3 días. Los trenes llevaron a cualquier interesado sin costo alguno, pero los pasajeros fueron pocos. Las personas le tenían miedo a las máquinas ruidosas. Hoy en día, la longitud de las vías rusas es de aproximadamente 87,000 kilómetros. Eso es suficiente para darle la vuelta a la Tierra sobre el Ecuador, y quedan rutas por cubrir como, por ejemplo, de Moscú a Pekín. La línea férrea más grande es la línea transiberiana. Parte desde Moscú y llega a Vladivostok. Tiene casi 9,300 kilómetros de largo. Un tren tarda 7 días en viajar de punta a punta. Un deseo muy tropical, darse una ducha. ¿Cómo se hace en un tren? Para empezar, ¿es algo posible? Digamos que sí y no. De acuerdo, estamos en el vagón del personal y miren, aquí está una ducha. Sí, una cabina con ducha. Principalmente es para el personal del tren, ya que el viaje es largo. Los trabajadores siempre tienen que estar limpios y presentables. Los pasajeros, ¿esto no es para pasajeros? Los vagones VIP tienen cabinas con duchas donde los pasajeros se pueden bañar. Así es. Los vagones dormitorio y los vagones de lujo son verdaderos hoteles con ruedas, piso con calefacción, ducha, wifi, televisor.
Bueno, no importa si tienen que viajar en un compartimento cerrado normal o en un compartimento abierto. Pueden hablar con un trabajador y usar la ducha del vagón del personal. Tal vez no lo logren, pero vale la pena intentarlo. Volveremos con más trucos para viajar en tren. Mientras tanto... Sí, las chispas vuelan por debajo del vagón. Pero esto no es un accidente y no es una emergencia. Están esmerilando las vías. Los rieles soportan grandes cargas. Con el tiempo se forman ondulaciones en ellos. Provocan que las vibraciones aumenten, lo cual es peligroso para la vía y para los vagones. No se recomienda que los trenes viajen sobre vías recién puestas. Hay que recordar que las vías están hechas de acero al carbono, así que se forma una capa de metal suave en su superficie inmediatamente después de fabricarlas. Y es conveniente que le quiten esta capa para su buen funcionamiento. Para eso se necesita el RSHP-48K, o sea, un tren esmerilador. La velocidad no excede los 40. La ruta está preparada correctamente dentro del rango visible. Hay flechas a lo largo de la ruta. El tren es muy pesado. Son solo 4 vagones, pero su peso total es de más de 300 toneladas y hacen un trabajo bastante preciso. Le quitan, o sea, pulen, no solo milímetros, no, solo 1/5 de milímetro de la capa superior de los rieles. El proceso de esmerilado de rieles es como quitarle la capa superior a un camino asfaltado. El resultado son rieles suaves y las pequeñas fisuras simplemente desaparecen. El primero de los 4 vagones es de arrastre. El resto tiene carritos esmeriladores montados y los carritos tienen cabezas esmeriladoras. Por cierto, su tarea no es solo quitar la capa superior de acero, también es mantener los rieles en cierto ángulo. Mejor dicho, mantiene su perfil. Sí, por ejemplo, tenemos un riel bastante hundido en el camino. Entonces, la presión principal se aplica a la mayor inclinación del bloque para poder quitar el hundimiento. Los rieles se esmerilan con un material duro y abrasivo. Con razón vuelan las chispas. Obviamente tienen cortinas especiales que protegen a los objetos cercanos, pero siempre hay una reserva de agua en el tren en caso de incendio. Y por cierto, hablando de incendios... Hay verdaderos trenes bombero en el mundo de transportes férreos inusuales, pero después hablaremos de ellos. Mientras tanto, otra porción de pequeños trucos para viajeros frecuentes. Pocas personas saben que cada pasajero solo puede llevar 36 kilogramos de equipaje en las repisas de equipaje de los vagones. Las repisas no están diseñadas para soportar cargas pesadas. ¿Qué se hace si el equipaje es más pesado? ¿O si no cabe en el compartimento? El vagón del personal les puede brindar ayuda. Hay un compartimento especial de equipaje ahí. Está diseñado para 8 paquetes, pero aquí también hay limitaciones. Cada pasajero solo puede llevar 75 kilogramos de equipaje. Por otro lado, aquí pueden caber unos esquís o una bicicleta. A continuación en experimentos. Un tren bombero. ¿En qué casos responde a un incendio? ¿Qué es un vagón blindado motorizado? ¿Y cómo viajan en tren las personas con capacidades diferentes? Trenes inusuales, quédense con nosotros. Ya pudimos ver un moderno detectoscopio y un tren esmerilador. Ya aprendimos algunos trucos para los viajeros frecuentes en tren. Y a continuación nos espera otro tren extremadamente inusual, un tren bombero. Así que quédense con nosotros.
¿Qué diferencia hay entre un tren bombero y un camión de bomberos? Primero, un camión de bomberos transporta 2 toneladas de agua, mientras que un tren bombero puede transportar alrededor de 140 toneladas. 2 cisternas. Además de eso, puede transportar 6 toneladas de agente espumoso. Más diferencias. La manguera de un camión de bomberos mide 20 metros, mientras que la de un tren bombero mide hasta 2 kilómetros. De hecho, es toda una estación de bomberos con ruedas. Aquí hay una ducha, un compartimento para descansar y hay una cocina. Un tren así puede operar en modo autónomo por muchos días. En el verano del 2010, algunos trenes bomberos trabajaron de 10 a 14 días sin regresar a la estación central. Sí, cambiamos guardias y reabastecimos los materiales extintores. Hay productos del petróleo ardiendo en un tanque especial. El agua es inútil como extintor. El despliegue tarda unos segundos. Conectan mangueras a los tanques de agente espumoso y... encienden la unidad. Como fácilmente podrán adivinar, el tren bombero responde cuando hay un incendio en las vías o cerca de ellas. Tal vez sea otro tren, edificios de estaciones o hasta incendios forestales. Pero, ¿qué hay de nuestros pequeños consejos y trucos para viajeros de tren? ¿Qué hace la gente con capacidades diferentes? Por ejemplo, los que usan silla de ruedas. Hay un vagón especialmente acondicionado para ellos. El vagón tiene todo lo que pueden necesitar. ¿Qué tiene que hacer un usuario en silla de ruedas para usar esto? Bueno, hace una petición con 3 días de anticipación. Compra un boleto, por favor. ¿Qué hay en un vagón como este? Primero, hay una rampa con un elevador que levanta una silla de ruedas con su usuario. Después, pasillos ensanchados. Un compartimento separado y equipado especialmente. Miren, la parte superior es para el acompañante. Y aquí tenemos un sanitario grande especial. Aunque un tren no incluya un vagón así, inicialmente deberían colocar uno. Aunque esto solo aplica a trenes con servicio premium. Pero si hacen una petición, no debería haber ningún problema. A continuación en experimentos. ¿Qué es un tren blindado y en qué se diferencia de un camión blindado? Los legendarios trenes de combate y sus hermanos menores. Hablaremos de ellos en unos segundos. Bien, ya les hablamos por qué hay vehículos automotrices en las vías. Porque se pulen las vías. ¿Y qué son los trenes bombero? Parece que ahora saben todo sobre trenes inusuales modernos. ¿Y qué hay de este tren? Aunque era normal en el siglo pasado. Este es un tren blindado, uno de los símbolos de la Primera Guerra Mundial, y en nuestro país también es un símbolo de la guerra civil del último siglo. Estas máquinas aún intimidan, aunque se consideran maquinaria obsoleta que apenas si se usa en los conflictos militares modernos.
¿Qué es un tren blindado? Son vagones ataviados en hojas de metal. Los trenes blindados pueden no tener armas, pero están protegidos contra las armas de fuego. Pero se fabricaron trenes que pudieran entrar en combate, o sea, sus plataformas cargaban cañones, ametralladoras o sistemas de armas antiaéreas. Se fabricaron más de 100 trenes blindados tan solo en nuestro país. Su principal ventaja fue su misma desventaja al mismo tiempo. Los trenes blindados solo podían cargar armas poderosas y se movían rápidamente sobre las vías de tren, pero cuando destruían las vías quedaban inutilizados. Mientras que aún se conoce el nombre de tren blindado, pocos saben que tienen hermanos menores. Esto se llama vagón blindado motorizado. Y esta es la diferencia de un tren blindado. La autonomía, por supuesto, puede ser parte de un parque móvil armado, pero también puede actuar con absoluta independencia. Un vagón blindado motorizado es un tren blindado miniatura. Transporta armas, protección y un motor para mover la máquina sobre la misma plataforma. Y fue utilizado en diferentes campañas en la Segunda Guerra Mundial. Su característica principal es que se mueve rápidamente sobre las vías. Puede cambiar su ubicación de despliegue y llegar a su destino en menos tiempo que las divisiones de fusileros o que los tanques. En total se construyeron 2 unidades de vagones blindados motorizados. Ambos comenzaron su servicio en 1937. Estos vehículos fueron parte de batallones de trenes blindados, pero podían y actuaban independientemente. Ambos vagones blindados motorizados pelearon de manera activa durante la Gran Guerra Patria y sirvieron de principio a fin. Luego, el primer vehículo fue enviado a una bodega y desechado en la década de los 60. El segundo sobrevive hasta hoy en día como una pieza de museo. Está bien conservado, todo es auténtico, su blindaje aún tiene rastros de fragmentos de proyectiles. ¿Y cuáles eran las municiones del vehículo? Se pueden dividir en 3 grupos. Las armas principales son 3 cañones de 76 milímetros. Las armas auxiliares son ametralladoras Maxim y armas antiaéreas. ¿Hay escotillas para armas antiaéreas en el techo? Es correcto. Aquí están. ¿Y cómo funcionan? Cuando había riesgo de un ataque aéreo enemigo, se daba la orden y ambas escotillas se abrían en ambos lados. ¿Así? Se le daba cierto ángulo de elevación a la unidad antiaérea y empezaban a dispararle a las aeronaves enemigas. ¿El vagón estaba protegido de ataques aéreos? Sí, por cierto, con sus propias armas antiaéreas. El blindaje del vagón son hojas de acero. Tienen 16 milímetros de grosor y tienen una inclinación de 10 grados. El vehículo podía acelerar hasta 120 kilómetros por hora y era altamente maniobrable y muy silencioso comparado a los trenes blindados. Bueno, ¿y qué se conservó del interior? Vamos a ver. El compartimento principal es el compartimento más grande en la entrada. A la izquierda podemos ver el puesto de control de disparos y movimiento. Aquí se ubicaban el comandante y el ingeniero. La cabina de radio es un poco más baja. En este lado está la torreta número 2 y ahí un poco más lejos está la torreta número 1. Estando aquí en este espacio reducido, es difícil creer que el equipo del vagón blindado motorizado, incluyendo al equipo de servicio, era de 40 personas. El lugar del comandante. Estoy sentado en el lugar del maquinista. Y justo aquí están los controles. Había una caja de reducción de 5 pasos. Y esta palanca es para el movimiento hacia el frente y el movimiento hacia atrás, la reversa.
El transporte férreo a veces parece ser todo un mundo porque no se limita a trenes familiares. Todos estos vehículos especializados que a veces solo existen en una copia son capaces de sorprender hasta a alguien que sabe mucho de maquinaria, y este es el romanticismo especial de los ferrocarriles. Es por eso que tal vez podemos decir que este tipo de transporte retiene su estatus de inusual.